Alteraciones del ciclo celular y cáncer. El ciclo celular se puede alterar por mutaciones en genes críticos que llegan a afectar estos mecanismos de control de la proliferación y supervivencia de la célula, lo que provoca el surgimiento de un tumor. El ciclo celular empieza en el instante que aparece una nueva célula producto de otra división y termina en el momento en que dicha célula por división subsiguiente crea una nueva célula hija. Su función no es solamente originar nuevas células, sino asegurar que el proceso se realice de forma debida y con la regulación adecuada. La creación de nuevas células permite al organismo mantenerse en un constante equilibrio, previniendo así aquellos desórdenes que pueden perjudicar la salud, como por ejemplo enfermedades congénitas o cáncer. El ciclo celular es un conjunto ordenado de sucesos que conducen al crecimiento de la célula y división en dos. Las etapas del ciclo celular son G1, que quiere decir gap, que son intervalos, el estado S, que es de síntesis, el estado G2, que es otro intervalo, el estado M, que representa la mitosis o meiosis, y la citocinesis, que es la división del citoplasma. Cuando ocurre una alteración de la fase M del ciclo celular, se ocasiona una cantidad mayor de esta en el tejido del que forman parte. Lo distorsionan hasta formar una protuberancia o tumor benigno, que dependiendo de otros factores puede llegar a ser maligno. Algunas de las alteraciones que puede sufrir a nivel celular el cuerpo son, por ejemplo, la hiperplasia, que es el aumento en el tejido de células de un órgano o de un tejido, que en general determina un aumento de la masa de los mismos. La hiperplasia se produce cuando la población celular se puede dividir, de forma que aumenta el número de células y esta puede ser fisiológica o patológica. Aquí vemos la organización de las células de forma normal y la de la organización de las células con hiperplasia. La hiperplasia fisiológica se clasifica en hormonal y en compensadora. La hormonal aumenta la capacidad funcional de un tejido que lo necesita, por ejemplo, en las glándulas mamarias. Y la compensadora aumenta la masa tisular tras una lesión o una resección parcial. La hiperplasia patológica, en cambio, se debe a la actividad de un exceso de hormona o factores de crecimiento sobre las células diana, como por ejemplo la hiperplasia endometrial, que es una causa frecuente del sangrado menstrual anormal, o la hiperplasia prostática benigna, que es inducida frente a hormonas como andrógenos. Esta es una característica ante determinadas infecciones virales, como por ejemplo el virus del papiloma humano. Displasia es un término que significa literalmente crecimiento desordenado. Esta aparece en el epitelio metasplásico, pero no todo epitelio metasplásico es también displásico. Este crecimiento normal se restringe a la capa epitelial, no invadiendo el tejido más profundo. Los cambios displásicos de los tejidos están considerados como precursores del cáncer. Aunque la displasia puede desaparecer espontáneamente, es posible extirparla mediante cirugía, métodos químicos, calor, el calor quemante láser o aplicaciones de frío como la crioterapia. Aquí se puede ver, de igual forma como mostramos delante, la comparación entre algo normal y la hiperplasia. Aquí agregamos la displasia. Como se puede ver, las células están totalmente desordenadas unas de otras. Esta es leve. Pero ¿qué pasa cuando ese desorden es muy... ya no es leve, sino que pasa a ser más grave? Ocurre esto. Se forman células cancerígenas y se hace una invasión por cáncer en las células. La neoplasia es una masa normal de tejido cuyo crecimiento excede, no está coordinado con el de los tejidos normales y persiste de la misma manera tras erradicar el estímulo desencadenante. Como se puede ver en esta foto, la presencia de tumores es resultado de alteraciones genéticas hereditarias. Se transmiten a la progenie de las células tumorales. Es decir, toda la población de células que forman el tumor derivan de una sola célula que sufrió el cambio genético. Son clones. Tumores. Es una proliferación anormal de las células. Aquí podemos ver una proliferación normal y aquí podemos regulada. Aquí podemos ver unas células totalmente descontroladas. Esto es una proliferación anormal. Se le llama cáncer también. Aquí hay alguna clasificación de los tumores. Los tumores se pueden clasificar en benigno o maligno. ¿Por qué?
por lo que causan en el cuerpo, su tamaño, su crecimiento, como por ejemplo, el tumor benigno tiene un tamaño determinado. En cambio, el tumor maligno no se puede determinar. Puede crecer mucho como puede achicarse demasiado. Tiene un crecimiento ordenado, desordenado. No destruyen tejidos los benignos, en cambio el tumor maligno destruye tejidos y órganos. Con el tumor benigno uno puede vivir. En cambio el tumor maligno te hace una disfunción a nivel orgánico. Cuando se crea un tumor benigno, eh, las células pierden su sentido de orientación y de territorio. No reconocen sus límites, lo que inevitablemente lleva a dispersarse a otras partes del cuerpo. Esto se conoce como metástasis, lo cual es muy dañino para el cuerpo. Y la metástasis es una diseminación del cáncer de una parte del cuerpo en donde se formó originalmente a otra parte del cuerpo. Cuando ocurre una metástasis, las células cancerosas se separan del tumor original, que se le llama primario, viajan a través del sistema sanguíneo o linfático, como se muestra en esta imagen, y forman un nuevo tumor en otros órganos o tejidos del cuerpo. El nuevo tumor metastásico es el mismo tipo de cáncer que el tumor primario. Por ejemplo, si tenemos un cáncer de mama que se expande al pulmón, las células cancerosas del pulmón son células del cáncer de mama, no son células de cáncer de pulmón. Estas son algunas capacidades adquiridas por una célula tumoral. Entre las más características está la capacidad para invadir tejidos y metastatizar, que es lo que acabamos de ver de la metástasis, que es una proliferación a otros lugares del cuerpo. Tiene un potencial de replicación ilimitado, pueden crearse muchas células hijas, resiste las señales de inhibición de crecimiento, tiene autosuficiencia en las señales de crecimiento y hace una evasión de la apoptosis. Que es la apoptosis? Es la muerte programada de las células. Las células tienen una muerte programada se achican hasta cierto punto que pueden ser absorbidas por otras células y eso es normal en las células. La apoptosis eh, es normal, debe pasar. En cambio, una célula tumoral, este proceso se evade. Por ende, se va creando cada vez una masa más grande de células.